Se pide una conversión continua, permanente, que aunque exija el alejamiento interior de todo mal y la adhesión al bien en su plenitud, se actúa, sin embargo, concretamente, con pasos que conducen cada vez más lejos. Se desarrolla así un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios y de las exigencias de su amor definitivo y absoluto en toda la vida personal y social del hombre. Por esto es necesario un camino pedagógico de crecimiento con el fin de que los fieles, las familias y los pueblos, es más, la misma civilización, partiendo de lo que han pacientemente, de lo que han recibido ya del misterio de Cristo, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico, a una integración más plena de este misterio en su vida. Fíjense que el día de ayer, de verdad que sí fue un encuentro muy enriquecedor, escuchar las dudas, las preguntas de las personas, los comentarios, la conversación que tuvimos incluso durante los recesos, porque me parecía algo muy interesante, ya que precisamente este texto hace referencia a lo que el día de ayer estuvimos viendo con la mayoría de las personas, el cual nosotros incitábamos e invitábamos constantemente a esa lucha verdadera. Es decir, sí hay de repente ese momento donde pues nos sentimos defraudados, nos sentimos desolados, nos sentimos cabizbajos porque le hemos fallado al Señor, y sobre todo cuando de repente te das cuenta que luego solemos caer en una exigencia tremenda. O sea, vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo de que no sintamos dolor por el pecado que cometimos, no estoy diciendo eso. O sea, sí, hay que sentir ese dolor, esa pena, con tal, fíjense bien, con tal de que enseguida esto me invite a levantarme, a recuperarme, ¿sí? No de seguir ahí tirado, quejándome. ¿Por qué? Porque luego he notado, y yo también lo he vivido de manera personal y en mi vida espiritual, de repente como que nos exigimos de más, ¿sí? Pero no es una exigencia sana. A ver si me doy a entender. De repente como que nos exigimos solamente para reprocharnos, solamente para buscar el dolor por el dolor, ¿sí? Es decir, seguir viviendo en esa aflicción, ¿sí? Entonces es como vivir de la aflicción, ¿sí? En ese momento, darle tiempo duradero. Ay, es que le fallé, y así nos las llevamos, en el es que, y no salimos de ahí. Entonces no, se trata sí de exigirnos, pero para salir de allí, no para quedarnos en la aflicción, en el dolor, en la pena, en la culpa. Entonces ahí de esa misma manera, tanto yo notaba en algunos, ¿no?, que de repente nos comentaban cuando les impartíamos algún material, algún tema de los cuales vimos, que decían, no, pero yo de aquí a que lea todo ese libro, no, espérame, ¿quién te ha dicho a ti que necesariamente tienes que aprender esto y tienes que renovar tu fe así, de la noche a la mañana? No, nadie nace sabiendo. El Señor nos invita a través de la enseñanza a llegar a la conversión. ¿Escuchaste bien? A través de la enseñanza. O sea, Cristo de alguna otra manera también dedicó tiempo, invirtió tiempo a las personas para que aprendieran. Y no fue de la noche a la mañana. Por lo menos ahí dentro de este tiempo del cual estuvo, que fueron 3 años de vida pública, fueron precisamente los años en los cuales bien se aprovechó para la enseñanza y para que aprendiera el pueblo. Entonces, de alguna otra manera, pues no tenemos que ponernos tiempo. Ay, es que no avanzo. No, o sea, eso no ayuda a que avances, de hecho, ¿sí? Eso no ayuda a que avances. No nos desesperemos, no nos desalientemos, como dice por ahí, creo que es un salmo, ¿sí? Entonces, continuemos, continuemos. Sí, ya fallé, ya caí, como lo dije anteriormente. Bueno, vamos a pedir perdón, vamos a buscar algo para reparar este daño que he hecho, sobre todo el sacramento de la confesión,
y anteriormente, bueno, antes de llegar a la confesión, a hacer un buen examen de conciencia, es decir, cumplir los verdaderos pasos para la confesión. Entonces, pues esto de alguna otra manera, por eso lo comparte así San Juan Pablo II, dice un camino pedagógico, dice, un camino pedagógico, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que enseña la pedagogía? Pues comprender en la etapa en la cual se está enseñando, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Y de los jóvenes. Ahí, de verdad que mis respetos para los verdaderos pedagogos, para los maestros que sí comprenden al alumno. Claro, no se trata de consentir, de hecho, pues de eso trata la pedagogía, o sea, de llevar una enseñanza justa, acorde a la edad, sin estar más de un lado que del otro, es decir, sin estar más del lado de consentirlos ni tampoco del lado de pura disciplina, sino que esté un punto intermedio entre te comprendo, pero recuerda que yo soy el maestro y te enseño con amor, ¿sí? De tal manera que tú puedas aprender lo que te estoy enseñando. Entonces ese es en referencia a la pedagogía. Ahora, si aquí nos está haciendo referencia a un camino pedagógico en cuanto al caminar cristiano, es decir, el caminar de un verdadero católico a través de los valores cristianos, ahora en este caso de las familias y los matrimonios, y si lo está haciendo con esta tonalidad de la pedagogía, pues se está refiriendo a que vamos a ir creciendo de manera gradual, no te desesperes. Vamos a ir creciendo de manera que vamos avanzando poco a poco. Y con esto no quiere decir que no vayamos a fallar, pero tampoco quiere decir que porque ya fallé ya me voy a quedar ahí. No, significa de que aunque falle, habrá el momento, la oportunidad de reparar, de seguir adelante y volver a buscar otra vez, de reponerme, a buscar la permanencia en el estado de gracia, ¿sí? Pero sí estar vigilantes en ese estado de gracia para el alma. Entonces, pues aquí yo creo que estas palabras de San Juan Pablo II pues enseñan muy bien esta parte en la que el matrimonio, la familia cristiana tendrá una tarea muy importante en la que tendrá que siempre estar analizando, reflexionando su manera de actuar, de pensar, para que sea conforme a la de Cristo, en la que de verdad esta manera de caminar corresponda a mi respuesta firme de decirle, sí Señor, yo quiero llegar a la vida eterna, sí Señor, yo quiero llegar a la casa del Padre, a esta invitación que tú Señor me has hecho, ¿sí? Entonces es esta manera pues en la que tenemos que avanzar, en la manera en la que tenemos que poder caminar durante este tramo, durante esta peregrinación, pues que nos lleva a la salvación. Aquí le vamos a dejar porque el tiempo se nos ve rápido. Bueno, vamos a leer el punto 10 de una vez. Y con este subtema de la inculturación, este tema es muy interesante. A ver si no nos quedamos ahí de repente como que patinando con este término. Dice, está en conformidad con la tradición constante de la Iglesia, al aceptar de las culturas de los pueblos todo aquello que está en condiciones de expresar mejor las inagotables riquezas de Cristo. Solo en el concurso de todas las culturas, tales riquezas podrán manifestarse cada vez más claramente y la Iglesia podrá caminar hacia un conocimiento cada día más completo y profundo de la verdad que le ha sido dada y ya enteramente por su Señor, teniendo presente el doble principio de la compatibilidad con el Evangelio de las varias culturas a asumir y de la comunión con la Iglesia Universal. Se deberá proseguir en el estudio, en especial por parte de las conferencias episcopales y de los dicasterios competentes de la Curia Romana, y en el empeño pastoral para que esta inculturación de la fe cristiana se lleve a cabo cada vez más ampliamente, también en el ámbito del matrimonio y de la familia. ¿De qué nos está hablando el concepto de la inculturación? Está hablando o se refiere a esta fe cristiana que puede ser llevada a cabo en otro tipo de culturas. Por ejemplo, he escuchado que en África, en Cuba, en China, pues hay otro tipo de enseñanzas que no son cristianas. ¿Cómo podríamos nosotros, o sea, imagínense ustedes, van a decir, ay, Fray, está exagerando, ¿cómo ya metió a otros países que no tienen nada que ver con México
está hablando de otros lugares, de otras regiones, ¿cómo piensa que yo voy a llegar allá? ¿O cómo piensa que mi evangelización va a llegar allá? No es precisamente como te lo imaginas. No creas que tienes que viajar hasta allá, sino ya tan solo comprendiendo con las culturas que de alguna otra manera rodean a nuestro país. Por ejemplo, yo les puedo dar un claro ejemplo. Aquí en la ciudad de Tijuana, de los hermanos que ya se han quedado, que son de otro lugar de origen, son nuestros hermanos haitianos. Y ellos quienes de alguna otra manera pues se les dificulta el español, algunos, mis respetos, ya lo hablan, ¿sí? Y entienden perfectamente el español. Pero allí es como a veces de repente el hombre puede encontrarse quizás en un punto o en una circunstancia medio desagradable, porque de repente el Señor nos puede sacar de nuestra zona de confort, porque al evangelizar se está refiriendo precisamente al poder enseñar esta buena nueva, esta palabra, o desde nuestro testimonio, a cualquier persona. ¿Y cuántos de nosotros de verdad hemos mostrado, por ejemplo, a través de una sana y buena evangelización, la caridad, el acogimiento a nuestros hermanos inmigrantes, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos dado acogida, hemos aceptado con amor a nuestros hermanos que no tienen dónde descansar, que vienen de otros lugares, que imagínense ustedes, que ahorita pues ya tienen un hogar propio, pero que de repente les tocara salir así de la nada y que no tuvieran nada en dónde dormir, en dónde comer, ni nada? Pues así nuestros hermanos, ¿cuántos de nosotros les acogimos con amor? ¿Cuántos de nosotros les recibimos? ¿Sí? Les aceptamos, les ayudamos a que se incorporen a este cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Imagínate si en las comunidades parroquiales, los famosos grupitos de matrimonios de jóvenes, no estoy en contra de ellos, cabe aclarar, al contrario, pero lo lamentable es cuando se empiezan a desviar, que es cuando empiezan a actuar por su propia mano, ¿sí? Hablo de esos matrimonios, grupo de matrimonios y de jóvenes y de no sé cuántas cosas más allá en la pastoral, que de repente ya ahí andan eligiendo quién sí se puede quedar y quién no. No, tú no te puedes quedar en el grupo de matrimonios porque no traes la camiseta del grupo. O sea, puras estupideces, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la formación cristiana. Entonces, a eso me refiero, falta sensibilidad, falta cercanía al prójimo, al hermano. No le damos realmente la debida acogida, la debida, el debido respeto, ¿sí? El debido cariño que debemos tener. Más que sentimentalista, no, más que sentimentalista es otra cosa. Más de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos inspira, que es siempre crear la unidad, porque así mismo Cristo nos ha invitado. Ser uno con el Padre como Él es uno con Él. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? La formación cristiana, los valores cristianos, porque de repente pareciera que ya sabemos, y cuando nos topamos con la palabra de Dios y nos enseña o comprendemos la claridad de su palabra, que nos enseña que el primer amor que debemos tener es a uno mismo para tenerle a los demás, o al menos así lo ha dicho Él, así está escrito en su palabra, ¿sí? Poder amar al prójimo pues lleva siempre una generosidad. Amar lo podemos también comprender como la caridad, según así lo describe San Pablo.